dijo Valentina. Son gajes de la tecnología, evidentemente. Está perfecto, Valentina. Además, Bueno. estamos en una mesa de amigos y de colegas, así que ningún problema. Valentina, Bueno, un gusto perfecto. escucharte. Igualmente, pues muy buenos días para los que nos escuchan desde el continente americano y buenas tardes para los que se encuentran aquí en el viejo continente. Hace 47 años, cuando salí de México para venir a Roma a estudiar ciencias de la comunicación, tuve un encuentro que marcaría mi vida con el que sería mi jefe, don Jacobo Zabludowski, quien tenía el noticiero 24 horas de Televisa en México. Y él me dijo: bueno, sé que vas a estudiar periodismo en Roma, pues estudia, fórmate, jornalismo en Roma, estuda y se un forma. día podrás hacer prácticas aquí con nosotros y luego serás mi corresponsal. Yo tenía 19 años y le pregunté al licenciado Zabludowski qué significa ser corresponsal. Y él me dijo: bueno, pues tienes que ser mis ojos y mis oídos allá en Roma y en el Vaticano. Y yo le pregunté: ¿tan sencillo es esto? Y él me dijo: sí, dice, porque lo importante es que tú me cuentes lo que veas y lo que escuches, no lo que te cuenten a ti. Bueno, pocas palabras, pero creo que esa fue una gran lección de periodismo, quizás una de las más importantes que he recibido en mi vida, y me da muchísimo gusto que esa primera clase que me dieron coincida plenamente con la enseñanza del Papa Francisco en ocasión de su último mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En efecto, el Papa dice ir y ver. ¿Y por qué ir y ver? Que era lo que Jesús le decía a sus discípulos, porque es muy diferente ver con los ojos de uno, escuchar con los oídos, a que alguien te cuente o que estés tú, no sé, sentada detrás de un escritorio haciendo información. Esa no es la verdadera información. El Papa Francisco siempre le pide a sus pastores que huelan a oveja. ¿Por qué a oveja y no a un perfume francés? Porque se tienen que meter entre la gente, en medio de su rebaño. Bueno, a nosotros, a los periodistas, nos pide que vayamos, que desgastemos, dice, las suelas de nuestros zapatos. Tiene toda la razón del mundo, porque solo si salimos de nuestra casa, de nuestra oficina y vamos hacia la gente para escucharla, para entender, podremos hacer una información verdaderamente humana, una información transparente, una información límpida. Eso es lo que el Papa Francisco nos pide. A mí en esta ocasión me han pedido que enfoque mi relación acerca de la relación entre este último mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales y el tema de los abusos sexuales a menores por parte de hombres de la Iglesia. ¿Por qué veo que se trata de una relación muy, muy estrecha? Porque las víctimas son las que tienen que estar al centro de la atención de la Iglesia, pero también al centro de la comunicación de la Iglesia y obviamente para nosotros los comunicadores, porque si no ponemos al centro de toda esta atención y de toda esta comunicación a las víctimas, nuestra información no será una información realmente humana, que realmente sea transparente y que realmente pueda hacer el bien a las víctimas y a la misma institución. Ustedes recordarán que antes de la Cumbre Mundial sobre Abusos a Menores convocada por el Papa Francisco para el mes de febrero de hace ya 2 años, el Papa le pidió a todos los participantes que antes de llegar a Roma para esa cumbre mantuvieran un encuentro con las víctimas. Parecería algo obvio, normal, pero ¿por qué el Papa pidió eso? Porque él estaba muy consciente de que la gran mayoría, desafortunadamente, de los que vendrían a Roma jamás se había acercado a una víctima, jamás había hablado con ellas, las había escuchado. Y eso hace toda la diferencia del mundo. Entonces les dijo que vinieran a Roma
con esa tarea, escuchen a las víctimas. Bueno, estuvieron 3 días en el Vaticano y con todas las personas que estuvieron participando, con todas las personas con las que yo hablé, todas me dijeron que el momento más importante, fundamental e impactante de la reunión en el Vaticano fue el momento en el que pudieron escuchar a las víctimas, pudieron escuchar de su viva voz su testimonio, su sufrimiento. Esta experiencia es la que hace la indiferencia, ir y ver. Eso es lo que pide el Papa. Vayan y lo verán. Después de que uno ha escuchado a una víctima, solo después de que las ha visto a los ojos, ha escuchado su testimonio, ha tocado con mano sus heridas, sus sufrimientos, su dolor, solo después podrá informar de una forma correcta. Solo después podrá, como institución, intentar hacer justicia. Esa es la verdad. Por eso creo que la relación entre el mensaje, este último mensaje del Papa y este tema específico es muy, muy fuerte. Después de que uno sale al encuentro con una víctima, entiende que la víctima no son números, no son estadísticas frías que escuchamos o de las que podemos informar. Se vuelven personas con un nombre y un apellido, una edad, una historia, un relato que nos va a cambiar a nosotros también y a la forma de poder comunicar esa experiencia. Solamente después entenderemos de qué estamos hablando. Es muy diferente, el Papa Francisco nos los ha hecho ver en muchas ocasiones, por ejemplo, hablar de migrantes. Si uno no ha ido a un centro de refugiados, si no ha ido a Lesbos, si no ha ido a un campo de prófugos, si no ha ido a Lampedusa, donde estos migrantes mueren todos los días en el Mediterráneo, que dice el Papa Francisco que se ha transformado en un cementerio ya. Es muy diferente hablar de los problemas de las cárceles, de los detenidos, si no se ha ido a las cárceles como el cardenal Bergoglio, antes de ser cardenal, el obispo Bergoglio iba cuando se encontraba en Buenos Aires y como sigue haciendo ahora después de que ya fue elegido Papa. Son impresiones muy, muy diferentes. Si uno no sale al encuentro, si no ve, si no escucha, si no toca con mano las heridas de estas personas, sus relatos, sus historias, esa información no va a ser una información verdaderamente humana, verdaderamente límpida, como pide el Papa, verdaderamente transparente. Durante años nosotros escuchamos decir a hombres de la Iglesia que el grave problema de los abusos sexuales, de los escándalos que la Iglesia Católica tuvo que enfrentar fueron de alguna manera culpa de los periodistas que informaron acerca de estos abusos y quisieron estallar esos abusos. Yo creo que esa es una interpretación de los hechos totalmente incorrecta, falsa y que no lleva absolutamente a nada. En este último mensaje el Papa Francisco habla de los informadores, comunicadores, periodistas valientes que informan acerca de las minorías, que informan de las guerras, que informan acerca de las injusticias que padecen las minorías o los pobres o las personas más olvidadas del planeta en las guerras o por la misma pandemia. Bueno, pues lo mismo se dice de los periodistas valientes, podemos decir, de esos periodistas valientes que entendieron que tenían que destapar esos escándalos, que tenían que poner al centro de atención a las víctimas, porque solo así le iban a hacer un bien a la institución y a la Iglesia. Porque si no se comunica con la verdad, se corre el grave riesgo de volverse cómplice de los abusadores. Es por eso que el periodista tiene el deber de informar y de comunicar y destapar esos abusos y de hablar con las víctimas y hacerlas sentir importantes y de darle seguimiento a sus casos, porque si no, no va a haber una información verdadera si no se está de la parte de las personas más afectadas. Y las personas más afectadas en este caso, obviamente, no son los abusadores, son las personas abusadas. Por eso creo que es muy importante sentir como comunicadores, como periodistas, esta responsabilidad y hacerle caso al Papa, desgastar las suelas de los zapatos, ir al encuentro de las víctimas, porque las noticias no son solo
noticias frías, escritas, son también lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos, son también el silencio en muchas ocasiones. Hemos visto a partir del Papa Benedicto XVI cómo se han dado a la tarea de encontrar a esas víctimas, como el Papa Francisco las haya recibido en su casa y las siga recibiendo y pasa horas y horas escuchándolas, llorando con ellas, porque si no se crea esa empatía, ese encuentro verdadero con el otro ser humano que está enfrente, las víctimas van a seguir siendo tan solo números o tan solo estadísticas. Entonces, yo creo que el mensaje del Papa Francisco es sumamente actual, es una llamada a todos nosotros para que salgamos de nuestras oficinas, salgamos de nuestras casas, vayamos al encuentro de las historias y los ojos abiertos, los oídos abiertos y sobre todo nuestro corazón abierto para empatizar con estas personas, con estas historias y ponerlas al centro de nuestra información, porque solo así ayudaremos a la Iglesia a informar de la mejor forma correcta y a entender que si no se comunica bien, se corre el riesgo de volverse, como ya decía, de alguna manera cómplices de las personas que han hecho tanto daño y que han abusado. Y como decía San Agustín, pues en nuestras manos tenemos libros, pero en nuestros ojos están los hechos. Por eso es que creo que tenemos que hacerle caso al Papa Francisco y salir, ir y ver y narrar. Compartir con todas las personas que nos escuchan, que nos leen a través de los diferentes medios, contar historias. Es muy diferente contar una historia cuando uno ha ido al encuentro de esa historia, cuando la ha escuchado con sus propios oídos, cuando la ha visto con sus propios ojos. Es muy diferente a contar algo que a ti te cuentan. Así que pues yo me quedo con este mensaje del Papa Francisco y creo que es un gran aliento a salir como esa iglesia en salida que él pide a los hombres de su iglesia, pues también nos los pide a nosotros, a los periodistas y a los comunicadores. Así que bueno, pues encantada de haber participado hoy en este encuentro y bueno, y de haberme podido hacer eco de alguna manera de una parte de este mensaje tan importante del Papa Francisco en ocasión de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Valentina, muchísimas gracias por tu testimonio y por esa cercanía. Yo te quería preguntar, Valentina, ¿cómo fue esa primera vez de ir y ver, esa primera vez de salir al encuentro, de encontrarte vos con las víctimas de abuso, cuando en esa trayectoria periodística tuya, ¿no? Hay una primera vez de acercarse a alguien que sufrió por parte de miembros de la Iglesia? Fue algo desgarrador, no encuentro otra palabra, porque llevamos años escuchando hablar de las víctimas, de los abusos, de los abusadores, pero siempre era como algo, hasta que no encontré una de carne y hueso, pues era como algo abstracto finalmente, ¿no? Situaciones muy dolorosas, muy difíciles. Nosotros, claro, la veíamos con los ojos de la denuncia por parte de muchos periodistas que hicieron posible que esto saliera a la luz, porque hay que reconocer que empezaron los periodistas, no fue la Iglesia la que sacó los escándalos. Desafortunadamente fueron otros. Y luego la Iglesia siempre tuvo que ir como detrás de estas acusaciones, como siempre un poco en retraso, a la defensiva. Entonces, cuando me tocó encontrar realmente una víctima, fue una experiencia atroz, porque creo que uno no se puede imaginar el sufrimiento por el que han pasado estas personas y por las diferentes formas de violencia, porque no fue solo la violencia física, sexual, la violencia por un abuso de poder en muchos casos, pero fue la violencia de no ser escuchados, de no ser creídos durante mucho tiempo. Y esta segunda parte, este segundo sufrimiento, no fue quizás inferior al primero. Quizás son violencias diferentes, pero el no ser escuchados y el no ser creídos fue otra violencia. Y creo que oír de sus labios, digamos, con el corazón en la mano,
esas experiencias es algo que yo no voy a olvidar nunca, pero no por los detalles, por lo que te cuentan, sino por cómo te das cuenta de que esos abusos o el no ser escuchados, no ser creídos, los marcó para siempre. Son personas cuya sexualidad, cuya capacidad de amor, capacidad de confiar en otro ser humano, en creer en otro ser humano, se han visto, no sé, atacados duramente. Esa capacidad de amar, incluso hay gente que ha perdido la fe. Es decir, en muchos testimonios lo que me llamaba terriblemente la atención era estas frases diciendo, claro, yo he perdido la fe, porque si Dios ha permitido que me hicieran esto y sus mismos representantes lo han hecho, ¿yo en qué puedo creer? Y cuando he querido denunciar no me han creído y me han acusado de falso y de querer echarle lodo a la iglesia. Entonces, claro, su capacidad de creer en Dios se ha visto totalmente, sí, es un, ¿cómo puedo decir? Son muchos sufrimientos, muchas pérdidas, muchas heridas que te vuelven un ser humano distinto. Y el camino de sanación que estas personas han tenido que hacer es un camino que no acaba nunca, es un camino larguísimo y obviamente pasa a través el hecho de poder encontrar a personas que las crean, que las escuchen primero, que luego las crean, las ayuden y sobre todo que entiendan que hay que hacer justicia. Para que ellas puedan sanarse, tiene que haber justicia. Si no, tiene que haber una comunicación absolutamente límpida, veraz, pero también tiene que haber un compromiso por parte de la institución para hacerles justicia, porque si no, esas heridas, de todas formas, va a ser muy difícil que se curen. Pero sin pasar, si no hay justicia, no se van a curar nunca. Entonces, eso es lo que a mí me llamó la atención, pero son personas marcadas de por vida, aunque lo hayan dejado un poco atrás, aunque intenten superarlo, nunca lo superarán del todo. Son personas que nunca volverán a ser las personas que eran. Y eso es algo muy, muy triste. Gracias, Valentina, gracias por este testimonio. Gracias por esa cercanía en tus palabras. Y les recuerdo también que nos pueden hacer llegar por el chat las preguntas para acercarle a los expositores. Y ahora es el turno de Christian Murray, también con varios años de trabajo en la Iglesia, en la Santa Sede. Desde el año 95 trabaja en la sección de lengua portuguesa de la Radio Vaticana, pero desde el 2019 es la vicedirectora de la sala de prensa de la Santa Sede. Así que es un honor, Cristian, tenerte en esta mañana argentina, en esta tarde europea, compartiendo con nosotros. Así que, Cristian, bienvenida y adelante. Gracias, Padre Claudio, por este invito. Es un gran placer estar con ustedes, junto a muchos periodistas importantes y prestigiosos. También a Javier nos vemos con frecuencia. Queria agradecer também a oportunidade de eu estar falando em português. Não sei se vocês todos podem ouvir uma tradução ou espanhol. Que tradução? Eu acho que o tema da jornada desse ano, da mensagem do Papa Francisco Cristiano, Venha Verás, é um tema que é praticamente sinónimo do Papa Francisco. Un sinónimo del Papa Francisco. Es un tema que habla del encuentro. Yo pienso que Papa Francisco es el hombre del encuentro desde el primer momento de su pontificado. Es una marca humana desde su pontificado, el encuentro de él con las personas, donde las estén y cómo estén, y quien sea que sean. Y nos vemos, Papa Francisco, encuentros espontáneos con la persona, en las audiencias generales y cambiar su humanidad, mismo en encuentro veloz y con las personas, con poca palabra y con pocos gestos.
En este caso es un poco inaudible el audio. De las cosas que más ficaron marcadas en mí es justamente y intentar escribir como periodista del Vaticano, es justamente traer las entrevistas del encuentro. La escuchan en portugués, pero ahora sí, en el sur de Brasil, para nos la... Yo no la escucho, no sé si ustedes la escuchan. Yo puedo conocer esto estando lá muchas veces, oyendo a las personas y después y también el reportaje. Veiculadas na Rádio Vaticana. Eu acho que todo esse processo também antes do Sínodo da Amazônia também é uma representação dessa cultura do encontro e do significado dessa mensagem do Papa, que vem e verá. Antes do Sínodo, houve o que se chamavam as assembleias territoriais, ou as rodas de conversa. Nesse caso, o que aconteceu? As pessoas realmente poderiam falar, poderiam expressar todas as dificuldades, tudo que houve mais precisava ser trazido ao sínodo, toda a problemática do povo amazônico. Foi uma grande intuição do Papa Francisco querer trazer aqui ao Vaticano uma região do mundo tão desolada, tão rica, mas tão pobre em tantos sentidos, né? É um povo completamente distante de todos, e não fosse graças também ao rádio, um meio de comunicação. Exactamente la función del radio en este momento para hacer el audio inaudible ahora no consigo. Experiência pessoal justamente da narração, né? Da narração como um caminho para abrir ao conhecimento, né? Abrir o conhecimento de nós mesmos e para também a gente aprender a conhecer os outros através do encontro. Portanto, não é uma ação cultural, é mais assim uma relação entre a comunicação, o pensamento, que a gente está vivendo o que queremos comunicar. Uma experiência realmente para cada pessoa, como uma experiência de encontro com a humanidade da pessoa. Eu acho que a comunicação verdadeira, nesse caso, foi justamente ter tido a oportunidade de recolher La oportunidad de recoger los testimonios, los testigos. Pessoas e testemunhas aqui a Roma, ao Sínodo, onde nós tivemos na sala de imprensa os chamados briefings, não? Todos os dias, em que haviam 5, 6, 7, às vezes até 8 pessoas na mesa para discutir com os jornalistas e apresentarem sempre as realidades. Aquilo foi um grande exemplo, um grande modelo de comunicação, justamente esse tipo de comunicação, né? Trazer, contar para os jornalistas realmente cada um a sua problemática, o seu contexto, a sua realidade. Esse é o risco, né, da comunicação rápida, né, o risco da comunicação que o Papa cita nessa mensagem, mas também já citou em uma outra mensagem alguns anos atrás, o risco da mensagem das redes sociais, né, em que as mensagens são muito rápidas, mas o conteúdo, o encontro, a humanidade das pessoas fica meio de lado. E na rádio, a gente teve a oportunidade, naqueles anos, de poder realizar, mostrar e promover também. Lembra que alguns anos atrás não se falava muito de Amazônia, não? Sobretudo aqui no Vaticano ou nos meios de comunicação, era um tema totalmente desconhecido. E trazer a Amazônia para cá foi, para mim, um privilégio, uma ocasião, e eu acho que foi uma grande conquista também para toda a igreja, poder conhecer essa nova realidade. Então, nesse tema, nós temos a questão também do desafio, né? Como encontrar as pessoas se a gente não podia sair das nossas casas praticamente? Foi um ano de obstáculos para jornalistas que
que não tiveram a oportunidade de realmente de realizar o encontro, de concretizar o encontro face a face com as pessoas. Então, eu espero, e o nosso auspício é que o tema da mensagem desse ano possa realmente se concretizar ainda mais nos próximos anos, que a gente possa voltar a viajar e a ter esse encontro, porque o encontro como esse nosso agora aqui, a gente tem sempre um monitor na nossa frente que nos separa e não é a mesma coisa, não estou vendo a realidade de cada um. Então, é que esse seja um auspício para nós no futuro, que nós possamos nos encontrar todos. Eu agradeço a participação, agradeço ao André, que espero que tenha traduzido, porque... Muchísimas gracias, Cristiane. Muito obrigado, Cristiane. Obrigado também por esse testemunho, por essas palavras. Y también quería... Cuando hablabas de la verdadera comunicación, cuando hablabas de la inmediatez de la comunicación, de las mesas de redacción, cuando hay una velocidad, una rapidez, todo hay que escribir para ayer, siempre apurados. Entonces, en este contexto, ¿cómo hacemos para formar verdaderos comunicadores, como pide el Papa, ¿no? Frente a la velocidad de la información, frente a las noticias falsas, frente a los riesgos de la información que vos mencionabas, justamente vos por tu experiencia, por lo que ves, ¿cómo hacemos para formar verdaderos comunicadores? ¿Qué habilidades, qué aptitudes tendrían que tener estos buenos comunicadores para ser comunicadores en salida, que puedan ir y ver, que puedan encontrarse con el otro? Bueno, yo pienso que la cosa fundamental para un periodista es saber oír, es saber escuchar. A partir del momento que escucha y ve, puede hacer el relato que corresponde a la realidad. Pero el oír es un oír de corazón, es un oír humano, es un oír, no puede ser un oír solo de oír de oído. Yo pienso que el periodismo, el profundizar, un periodismo de relaciones, es algo más importante, poder oír con los oídos y también con el corazón. Muchísimas gracias. Cristian, y otra pregunta, gracias a todos los que nos están enviando las preguntas. Te preguntan si crees que la tecnología, aún en tiempos de pandemia, va a permitir encontrarse, que nos encontremos con la humanidad de la persona. Si a pesar de ser, digamos, tecnología, se podrían acortar esas distancias. Yo pienso que nada sustituye el encuentro personal. La tecnología ayuda mucho en este tiempo de pandemia. Nosotros tuvimos acá en el Vaticano grandes encuentros con el Papa Francisco y mismo el encuentro de 27 de mayo en la Plaza San Pedro, un encuentro de oración en que el Papa caminaba solo en la plaza. Ciertamente estas imágenes se quedarán en la historia. Nosotros nos recordaremos para eso para siempre. Son imágenes que se quedarán en nuestra memoria para siempre. En este sentido, la tecnología ayudó mucho a acercar la gente alejada, pero el encuentro en sí, personal, eso se puede hacer a través de la proximidad física, obviamente. Muchísimas gracias, Cristian. Así que bueno, habiendo pasado por México, luego por Brasil con Cristian, ahora pasamos por Argentina, pero que está en Italia, allí en Italia. Es el turno de Elisabetta Piqué, que fue corresponsal de guerra en la Franja de Gaza, es corresponsal del diario La Nación en Italia y en el Vaticano, así que también otra querida colega.
a quien le damos la palabra y le agradecemos que esté con nosotros compartiendo esta mesa de comunicadores. Beta, la palabra es toda tuya. Gracias, Federico. Saludo a todos, Cristian, Salvatore, Javier, Valentina y todos los presentes, Claudio, por supuesto. Gracias por esta invitación. Es difícil hablar después de haber escuchado a nuestra decana, que hizo un pantallazo excelente como siempre, a Cristian también. Pero bueno, como me decía Claudio, yo me parece que aprovecho, digamos, mi experiencia que mencionaba Federico, como mi experiencia de también haber sido corresponsal de guerra. Él mencionó la Franja de Gaza, pero hay mucho más, Irak, Afganistán, bueno, segunda intifada, caída de Mubarak, caída de Gaddafi en Libia, etc. Y en este sentido, yo leer el mensaje de este año a mí me tocó especialmente porque me parece perfecto para lo que tiene que ser no solo un periodista, un comunicador, pero me tocó especialmente porque, digamos, sobre todo cuando uno va a cubrir una guerra, y siempre lo digo en las clases de periodismo, máster de periodismo, siempre en una guerra en realidad lo primero que se pierde es la verdad, y acá se habla de verdad, y entonces es fundamental estar en el terreno, ver y hablar con la gente. Falar com as pessoas é essencial, e nesse sentido... A ver el tiempo para no excederme. Una anécdota justamente de cuando de la Segunda Guerra del Golfo, la invasión de una coalición internacional a Irak, recordarán, 2003, que me tocó cubrir entrando desde Kuwait porque era imposible obtener la visa para entrar a Bagdad, estaba con otros periodistas, y la anécdota de la importancia de estar en el terreno, y siempre la cuento, con teléfono satelital, dificultades, yo no estaba entre ese puñado de periodistas que había estado embedded, es decir, los embedded, los insertados con fuerzas o norteamericanas o británicas. Yo estaba entre los periodistas que éramos los perros sueltos, digamos, más libres, etc. Y estábamos con periodistas moviéndome otra ley, nunca moverse solos, así que íbamos en grupo con otros colegas italianos, españoles, y estábamos a las puertas de Basora, la segunda ciudad más importante de Irak, en el sur, y recuerdo que en un momento vía satelital me llaman mis jefes, no, sí, la CNN dice que cayó Basora. Digo, estoy a las puertas de Basora y Basora no cayó. Acabo de hablar con un oficial británico con un tanque, tengo, es más, la foto famosa de ahí. Basora no cayó, Basora terminó siendo la ciudad que más resistió durante esa, bueno, la invasión que sabemos de la coalición internacional, que hace caer al régimen de Saddam. Y siempre digo, la importancia que yo, bueno, de un medio, podríamos decir, periférico, no soy la CNN ni el gran network internacional, pero desde ahí, de mi pequeño lugar, decía, estoy acá, y Basora no cayó. Entonces, la importancia de estar en los lugares y ver de primera mano lo que pasa. Otra cosa que también me gustó mucho, bueno, hablando de Bagdad, también me encantó lo de desgastar las suelas de los zapatos, porque me recuerda también la experiencia una vez que logré llegar a esta Bagdad que estaba en el caos absoluto, anarquía absoluta, saqueos de los palacios presidenciales megalómanos de Saddam Hussein, saqueos también de una ciudad que fue cuna de la civilización occidental, la biblioteca de Bagdad, que se estaba quemando, y se me quemaron las suelas de los zapatos que tenía yo, porque entramos con otros, entonces me tocó. Pero también este mensaje me gusta porque, más allá de decirnos exactamente a los comunicadores, a los que hacemos periodismo, la importancia de ir, ver, hablar con las personas, hay también una fuerte crítica a lo que es hoy, digamos, a lo que también hoy nosotros, o por lo menos los medios de hoy, ha habido una decadencia, habla de la manipulación de información preconfeccionada de Palacio. Entonces,
me gusta esa crítica, y hablando de manipulación de información y volviendo a Irak, nunca me olvido, recordarán las famosas imágenes de esa estatua de Saddam, que es tirada abajo por la gente. Yo en ese momento todavía no había llegado a Bagdad, así que, pero parecía que había una multitud enorme ahí bajando esta estatua. Y después cuando llegué a Bagdad, finalmente, después me contaron, no, sí, era ahí la plaza esta, la estatua no estaba más, pero me contaban, no había nadie, eran 4 gatos locos los que estaban. De hecho, ahí uno descubre que el relato de esta invasión que libera a un país para que después le exporten la democracia fue solo un relato, porque lo vimos 20 años después, y nosotros, y Salvatore, Javier, que fuimos, o sea, esa invasión, ese derrocamiento de este régimen abrió una caja de Pandora, chiitas contra sunitas, bueno, todo lo que sabemos de una situación de Irak terrible. Y entonces esa cosa de cómo también los mismos medios podemos manipular la realidad. Así que esto por un lado. Y después, ya que estamos hablando de Irak, destacar primero de todo este viaje del Papa que hizo a Irak, que fue totalmente histórico, porque todo el mundo, nadie quería que el Papa fuera. Bueno, solo por supuesto los iraquíes, ¿no? Pero todos en la secretaría, era peligroso, la pandemia, y el Papa, por más enviar, porque como decíamos antes, gracias a la tecnología, el Papa en estos tiempos de pandemias que no podíamos movernos, ha enviado videomensajes, se ha conectado, pero el Papa quiso ir y ver, quiso ir y estar, no quiso defraudar a nadie. Él dijo, aunque en realidad, y eso fue así, porque además había una cuarentena, nadie podía salir a la calle. Cuando llegamos a Bagdad, las calles estaban vacías, pero el Papa estaba, y él dijo, no me importa que por ahí la gente no pueda ver las masas que puedan venir a los eventos, los iraquíes van a saber que el Papa está ahí. O sea, ahí también él mismo con su ejemplo dice ver y encontrar. Quizás no pudo encontrar a toda la gente que podría haber sido si no hubiera habido una situación de pandemia, pero él estuvo ahí. Y hablando también de la importancia de ir, ver y estar, contar también otro hecho que yo tuve la suerte, privilegio, en estos viajes, y Cristian lo sabe porque está entre los que lo organizan. No todos los periodistas siempre podemos ir a todo, era un viaje muy complicado a nivel logístico, es más, fue una locura, estuvimos 3 días yendo al sur de Irak, Ur de los Caldeos, Nasiria, después el Papa mientras Najaf, después al norte, fue muy complicado logísticamente. Por suerte fue organizado magníficamente, pero lo que fue, creo que el momento más importante, significativo del viaje fue cuando el Papa va a Mosul, que había sido la capital del califato, de Estado Islámico, totalmente arrasada, que sufrió una ocupación tremenda, etcétera. Y yo tuve la suerte de estar en ese pool de periodistas, ahí me envidiaban todos, pueden contar Salvatore, y en ese restringidísimo pool que llegamos primero a Erbil, y desde Erbil nos subimos a un helicóptero y nos fuimos en helicóptero hasta Mosul. Y ahí la diferencia, y en ese momento en Mosul, ni siquiera la comitiva del Papa, no, todos los cardenales del séquito, no fue nadie, ni siquiera los jefes de Cristian, por ejemplo, creo que solo Mateo fue, pero Andrea Tornielli, nadie, porque no había espacios. Y haber estado ahí para mí significó poder, creo, transmitir, aunque ellos lo vieron en imágenes, estaban en una sala de prensa en Karakosh, muy cerca. Haber estado ahí a mí me dio una ventaja enorme, porque a mí después, al escribir la nota, me fluía, cuando uno ve y se encuentra con la gente, puede hablar. Me acuerdo que estando ahí, esperando al Papa que llegara,
en medio de esta plaza de 4 iglesias destruidas. Pude hablar con unas monjas que habían sido obligadas por el ISIS, que tienen un monasterio ahí, porque además Mosul, ciudad antiquísima donde convivían distintas religiones. Pude palpar la gente con las ramas de olivo esperando al Papa, y te fluyen las notas, y estando la importancia, es decir, uno puede entender muchísimo mejor, y recuerdo el efecto que hablábamos después con ¿y cómo fue Beta? Y Javier me decía, pero ¿cómo? Y yo enseguida dije, estoy segura que el Papa nunca vio en su vida algo así, porque también llegando desde el aeropuerto donde bajamos del helicóptero y nos llevaron en una combi hasta donde era la ceremonia, la destrucción que se veía era una cosa que yo misma, que ya había estado, o sea, yo corresponsal de guerra, pero que no había visto en ningún lugar, y me impresionó muchísimo. Entonces, ir, ver, estar, o sea, ejemplo, creo que más contundente que ese, la suerte que tuve de poder estar, porque realmente fue impresionante. Por último, la última acotación, y esto muy fresco, de eso de ir, ver, estar, y cómo la pandemia lamentablemente nos ha cambiado el trabajo. Voy a hablar de un ejemplo muy concreto y reciente. Quizás al público argentino le interese más, pero creo que también a nivel de los otros países latinoamericanos es un hecho. Desde que estoy hace muchos años aquí, he cubierto todas las visitas de presidentes argentinos, primero con Juan Pablo, en el final de Juan Pablo II, los que vinieron, después con Benedicto, ahora con el Papa argentino, todos los que vinieron. Siempre, por supuesto, hay una repercusión política enorme de estas visitas, porque, etcétera. Pero por primera vez, este jueves, que vino el presidente argentino, Alberto Fernández, la frustración para mí, periodista, fue inmensa. ¿Por qué? Porque desde hace meses, y Cristian lo sabe mucho, debido a las restricciones de la pandemia, no hay pool de prensa. Entonces, a mí, cuando me preguntaban, ¿cómo fue el encuentro? Es difícil saber cómo fue el encuentro. ¿Por qué? Porque normalmente no es que los periodistas están mientras el Papa ve al presidente, eso es a puertas cerradas, pero es fundamental ver cuando ese momento, normalmente en la sala del Tronetto, donde el Papa recibe al presidente, hay un primer abrazo, apretón de manos, hola, ¿qué tal, cómo estás? Un chiste, ¿no? Se empieza a ver qué clima hay. Después se cierran las puertas, otro parámetro es cuánto dura el encuentro. Después, bueno, los que han estado lo saben, suena un timbre, los periodistas pueden volver a la biblioteca y pueden estar también cuando el Papa se encuentra con la comitiva, el intercambio de regalos, y ahí ver gestos, miradas, body language. A veces también oímos qué se dicen. Bueno, esta vez no hubo nada de eso, es decir, que fue a nivel periodístico muy frustrante, no entró ningún periodista, y entonces, ¿cómo podés informar? Es muy difícil, y ahora volvemos al tema de la tecnología, increíble, pero fue así. Es decir, nos tuvimos que limitar ¿a qué? Al WhatsApp. Entonces estaba el grupo de WhatsApp que tenían los periodistas que venían con el presidente, un grupo. Duró tanto, la información de los regalos, etcétera. Él tenía ese grupo, yo tenía el mío de los vaticanistas, que ustedes conocen todos, que tenemos acreditados. Entonces Mateo mandó regalos, duración. Entonces, entonces, claro, ahí se ve cómo pierde la información cuando uno no puede ir, ver, encontrar. Claro, después sí, uno puede ver y encontrar, si es que se puede, al presidente que cuenta, pero creo que ahí, bueno, creo que hay un ejemplo de cómo la pandemia nos ha también, a nivel informativo, cortado bastante las alas, y bueno, y la tecnología suple, el WhatsApp, las fotos, la cosa, las imágenes. Esta vez eran esenciales las imágenes, pocas igual, que trascendieron, de las caras, etcétera. Pero bueno, creo que
como dice el Papa, nada reemplaza el hecho de ver en persona. Y creo que por eso me parece que este mensaje realmente es excelente en todo sentido y para toda ocasión, creo. Y bueno, con esto cierro porque si no me paso, ya me pasé, y agradezco a todos y les cedo la palabra. Gracias. Clarísimo, Beta, muchísimas gracias. Y queremos preguntarte fundamentalmente, ¿no? Vos también lo mencionabas, hiciste hincapié al principio, sobre la crítica que hace el mensaje del Papa a la manipulación de la información, a las fake news, al no chequeo, ¿no? A esta rapidez de las mesas de redacción. Y vos que sos también, que sos docente, la pregunta es, por un lado, ¿cómo podemos lograr una mejor comunicación, ¿no? para tratar de evitar esto? Y por el otro, vos que también tenés años de experiencia en el periodismo, ¿qué características o cómo los ves? Sobre todo, ¿cómo ves a estas nuevas generaciones que a veces están presionadas por escribir, por sacar notas, por salir al aire, y que quizá no tienen ese oficio periodístico de chequear la información? Federico, ¿qué preguntas? Nada, son preguntas esenciales. Es esencial que uno tenga no solo formación periodística, y en ese sentido el detalle que yo siempre cuento es que yo no estudié periodismo, yo estudié ciencias políticas. Me enteré después que había, es decir, siempre me pareció básico, es decir, para ser periodista, es decir, describir los hechos como son, y decir la verdad, es decir, y poner, bueno, y creo que es esencial también tener ética periodística fundamental, es decir, creo que es muy difícil, creo que tiene que haber conocimiento. Yo veo que hay mucha ignorancia, de los temas. Uno tiene que informarse de los temas que va a escribir, no podés, o de los cuales va a hablar. Yo veo que hay mucha ignorancia de los temas. Nadie va a las fuentes, en muchos casos, y lo hemos visto, sacan una frase del Papa totalmente fuera de contexto, nadie lee el resto de lo que dice, es decir, y lo hemos visto mucho, lamentablemente, también en la Argentina, donde además, bueno, no quiero meterme en eso, en el discurso, pero ha habido mucha manipulación de un lado y el otro, es decir, la polarización política creo que existe en todo el mundo, no solo en la Argentina, y si hay un periodismo no equilibrado, no profesional, exacerba esa polarización. Entonces es fundamental que el periodista esté informado primero de todo, que tenga ética periodística, y que entonces, si hay una frase del Papa, uy, esta frase es un titulazo, pero ponela en contexto, no la dejes ahí como titulazo. Y bueno, podríamos hablar horas de lo que dijiste antes, las nuevas generaciones. Hay buenísimas nuevas generaciones, yo tengo mucha fe en las nuevas generaciones, pero bien formadas, y creo que también nosotros, me parece importante que nosotros no nos limitemos quizás a criticar, ay, bueno, estos chicos nuevos que no saben nada. No, enseñémosle, dediquémosle tiempo, ¿no? Y tratemos de ayudar para que haya un periodismo mejor, pero es verdad que hay muchas presiones, sueldos pésimos, los freelance, los que te llaman, bueno, me haces un favor. Cierro con un ejemplo, es decir, cuando estábamos en Irak, los pocos que estábamos, comentábamos entre todos, sí, trataron, cuando ir a Irak fue un costo grande para todos, para todas las empresas. Ir a Irak no es que te lleva el Papa gratis, pero de repente, ¿entendés? Te llamaban, no voy a mencionar, un gran network internacional, ay, podemos conectarnos con vos, ¿viste? Entonces, creo que para proteger también a las nuevas generaciones, que quizás
yo decía, bueno, tenemos que defender la profesión. Y entonces, creo que entonces, si un gran network, bueno, es un trabajo contarte lo que estoy haciendo, viendo, entonces creo que entonces, me acuerdo, entonces, pero hay una compensación para, o sea, me está pagando el viaje mi diario, o sea, ¿por qué yo tengo que hacer gratis una salida de 5 minutos con un gran network? Esto no ayuda, creo, a todos los otros colegas, que, o sea, me parece que tenemos nosotros también que para que haya cierta profesionalidad, defendernos a los otros, ¿no? A los otros colegas y sobre todo los jóvenes que por ahí van y sin ningún tipo de protección, etcétera, sin ningún tipo de pago. Y ahora creo que me estoy extendiendo, quiero dejar espacio a los demás. Beta, una última pregunta, cortita, la pregunta da para mucho, pero bueno. ¿Cuál fue la experiencia más movilizadora que vos tuviste como persona de fe, como comunicadora, cubriendo conflictos bélicos? Y desde ese lugar también, ¿cómo se hace para comunicar neutralmente los conflictos, ¿no? Que muchas veces son complejos, como lo que estamos viendo hoy en la Franja de Gaza? Bueno, hablando de Franja de Gaza, creo que una de las veces que estuve, bueno, me haces una pregunta porque realmente hace poco vi que bajaron una torre que conozco perfectamente, donde está la oficina de AP, donde está la oficina de Al Jazeera, donde trabaja un amigo mío que vi ayer a la noche transmitiendo de Al Jazeera, que es Safwat, que conozco hace 20 años, que se quedó acá a dormir en mi casa. Es una pregunta, y entonces conozco, cuando vas a Gaza, cuando fui a Gaza, ¿entendés? Tengo el que me acompañaba porque necesitaba un intérprete, que es un chico que enseña literatura, estuve comiendo en su casa, así que el tema de lo que está pasando en Gaza realmente me parece una cosa tremenda. Nada, creo que recordar, por ejemplo, cuando en un momento en Gaza, siempre hay un argentino, ¿no? Y en Gaza el párroco era un argentino en una de esas veces que fui, que era un momento de invasión, y nunca me olvido que entonces, aparte que él me dijo, porque yo estaba en un hotel que al lado, al día siguiente había un cráter de bombas, estaban los drones, no podías dormir, y me decía, bueno, si querés venir acá, pero él que abría, obviamente territorio totalmente musulmán, él que abría las puertas a, a todos, y recuerdo este intérprete que no podía creer la buena onda, no solo de este cura argentino, que hablaba perfectamente árabe, con el cual hubo una misa ahí en esta única iglesia que hay en Gaza, mientras se escuchaban los bombardeos, y este intérprete palestino, que a él también le dijo, mirá, porque cortaban el agua, cortaban la luz, que también, mirá, si necesitas agua, acá vamos a hacer pan si se corta la luz. Él también muy impactado por cómo, ¿entendés? Finalmente el mensaje del Papa, somos todos hermanos, no era cuestión de católico, cristiano, palestino. Necesitas, y era así que nada, la verdad fue muy, muy impresionante esa vez en Gaza, que ahora debe ser lo mismo, sino peor. Y bueno, esto es lo que puedo contarles. Muchísimas gracias, Beta. Muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Ahora es el turno de Salvatore Cernuzio. Él es italiano, periodista también que trabajó en la Stampa, en el Vatican Insider, y que recientemente se ha incorporado al Vatican News. Así que bienvenido, Salvatore. Gracias también a vos por dedicarnos unos minutos de tu tiempo en este sábado para compartir tu sensación, tus percepciones sobre este mensaje del Papa Francisco. Buenos días a todos. Me disculpo en primer lugar por mi español. Yo no hablo muy bien, yo entiendo todo, pero no hablo. Creo que no soy la persona más adecuada para estar en esta reunión.
tanto por problemas de idioma como porque mi experiencia es ciertamente inferior a la de Valentina, de Cristian, de Beta, tres diosas, y de Javier. Pero Padre Claudio es muy bueno a convencer a la gente. Bromas aparte, yo me alegro de participar aquí en esta reunión porque mi testimonio es el de un joven periodista que, por un lado, ha tenido la suerte de nacer en una época en la que las entrevistas se hacen por WhatsApp, los discursos se descargan en el web, un tweet sirve para crear la noticia, pero precisamente por ello corre el riesgo de perder la esencia de esta profesión con mayor facilidad. Y la esencia es precisamente lo que indica el Papa Francisco en el mensaje de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Ese ven y lo verás, entendido como entrar en la realidad viva de un pueblo, de una situación, de una noticia. Repito, con el uso y el abuso de Internet y los infinitos recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de esta época, es muy fácil caer en lo que el Papa llama información fotocopiada. Títulos todo iguales para no ser inferior a otros colegas o para ganar más clics. Artículos cortos y apresurados para no publicar demasiado tarde, llegar así tarde a ese tiempo a veces feroz que impone el web. Eventos seguidos cómodamente desde casa en streaming, en directo, insomma. Mi generación se ha esforzado ciertamente menos que mis colegas mayores, pero corre el riesgo de salir más pobre de contenido, pobre de experiencia, pobre de visión. Por ello considero sacrosanto ese mandamiento del Papa en el mensaje, desgastar a las suelas de los zapatos. Significa salir, caminar, lanzarse, irse. Yo lo he hecho varias veces en estos casi 10 años de cobertura del Vaticano. Incluso cuando mis jefes no me lo pedían, incluso cuando los periódicos para los que trabajaba no me reembolsaban los viajes. En más de una ocasión me ha pagado el viaje y la gasolina solo, porque lo que supone seguir un acontecimiento en el mismo lugar donde se produce, tener un contacto real con la gente, ver con tus propios ojos en un encuadre no filtrado por una cámara, es un tesoro que no tiene precio. Y me ha ayudado a crecer como periodista y también como hombre. La experiencia más reciente en este sentido es el viaje en Irak, que parlava Beta, en el que tuve la suerte de participar. Haría falta 72 días para contar lo que significaron esas 72 horas con el Papa, pero me limito a encapsularlo todo en una escena. Karakosh, el encuentro del Papa en un santuario mariano que el Estado Islámico había devastado, convirtiendo el patio en un campo de tiro, las celdas en cámaras de tortura para prisioneros. Probablemente habría visto muchas imágenes hermosas en la televisión o en mi smartphone, pero no habría podido ver las lágrimas de una monja dominicana en misión allí con otras hermanas mientras arreglaba las flores en las capillas donde las estatuas habían sido decapitadas, y no habría escuchado sus palabras susurradas. Hoy es realmente el comienzo de una nueva vida. Quizá no hubiera visto a los chicos musulmanes y cristianos dando los últimos retoques al mármol blanco de un suelo manchado de sangre. Y no habría escuchado a esas chicas ensayar el mismo cántico en la parroquia antes incendiada por los yihadistas para causar una buena impresión al Papa. Son escenas que yo he visto con mis ojos y que he traído a mi corazón antes de que aparezcan en mis artículos. Experimenté las mismas sensaciones en el 2019 durante un viaje a la Amazonía. Un mes antes el sínodo en el Vaticano, dedicado appunto alla región panamazónica. Con un grupo de periodistas recorrimos Ecuador en zonas afectadas por una contaminación devastadora y por un día en el corazón de la selva, con la comunidad indígena de Sarayaku.
Salí con poco interés, si soy sincero, pero se abrió un mundo. Es realmente cierto lo que escribe el Papa. Si no nos abrimos al encuentro, permanecemos como espectadores externos, a pesar de las innovaciones tecnológicas que tiene la capacidad de ponernos frente a una realidad aumentada en la que parecemos estar inmersos. Ecco, ese viaje a todas las latitudes de Ecuador me ayudó a comprender en profundidad las peticiones que surgieron durante el sínodo. Nunca he viajado a América Latina y conozco poco de esta parte del mundo de la que, sin embargo, estoy sumamente fascinado. Espero que me inviten. Y toda mi producción sobre el sínodo habría sido probablemente un copy-paste, una copia y colla de información sacada de internet. Los padres hablaron de esto, del otro, hay de estos problemas en la Amazonía, etcétera. Haber ido bajo el calor, atacado por los insectos, a una aldea donde se había perforado un oleoducto que contaminaba todo un río, provocando la muerte de los animales, dando lugar a tumores e infecciones en los ojos y a la piel de las mujeres y los niños, me hizo comprender por qué había sido necesario convocar aquel sínodo, tan alejado de la realidad habitual del Vaticano. He comprendido por qué los nativos insistieron tanto hasta el punto de luchar con sus vidas por la custodia y el respeto de la tierra. Al igual que en la selva, en medio de los indígenas, también descubrí una manera diferente de ser iglesia. Comprendí que nosotros en Italia, en Roma, no somos los correctos y justos, sino que hay muchas y muy diferentes maneras de estar cerca de Dios. La iglesia es, como dice el profeta Isaías, una preciosa corona adornada con diferentes gemas. De todo esto he podido, espero bien, informar en varios artículos y así transmitir una información más limpia, o mejor dicho, depurada de filtros y condicionamientos, basada totalmente en lo que he visto y en lo que me han explicado y contado. Escribe siempre el Papa, en materia de comunicación nada puede sustituir por completo a la visión en persona. Algunas cosas solo se pueden aprender experimentándolas. Ecco, es cierto, es vero, es molto vero. Desde luego, en esta época de pandemia, sobre todo durante el lockdown, todo contacto con el exterior ha sido imposible. Los nombramientos públicos han disminuido, todo el trabajo se ha realizado de forma telemática, pero eso fue una nueva lección que aprender, aprovechar los instrumentos de la tecnología para lograr algo bueno. Por ejemplo, en el marzo 2020 circuló la noticia de que en Bergamo, la ciudad italiana más afectada por el COVID, donde se tomó la foto famosa, triste, de la fila de camionetas sacando a los muertos del hospital, había en este hospital de Bergamo un fraile, un capellán, en una clínica que había encontrado una nueva forma de rezar con las personas que no podían visitar a sus familiares fallecidos. El fraile colocaba el teléfono móvil sobre el cuerpo de los muertos y rezaba con un altavoz con los familiares. Hubo un comunicado de una TV sobre esta noticia y mi jefe me pidió de hacer un reportaje pequeño sobre él, una mini news sul web. Yo me esforcé en todos los modos para conseguir el número de este anciano fraile. Y lo conseguí y fue una de las entrevistas más bonitas que he hecho. Porque además de que me contará los detalles de su misión, puede escuchar su voz cansada, su respiración agitada mientras iba de una sala a otra. Sin duda un valor añadido a una simple noticia sobre Internet. Una otra forma de ver, como nos invita el Papa. Me gustaría decir muchas otras cosas sobre este documento papal lleno de ideas fundamentales, los peligros del web, el narcisismo de las redes sociales, la pandemia contada con una doble contabilidad, pero el tiempo apremia y creo que
has cansado de mi itañolo. Quiero dar las gracias a don Claudio y a mis colegas presentes, pero sobre todo gracias al Papa, porque aunque no es periodista, con este documento, con este mensaje, nos ha dado una lección de periodismo que deberíamos aprender de memoria e imprimirla, colgarla en las paredes de la redacción. Gracias. Gracias, Salvatore, por tu testimonio. Muchísimas gracias. Un perfecto español. Así que muchísimas gracias también. Y una pregunta por algo que vos mencionabas. Vos como periodista italiano, como europeo, hablaste de la experiencia en Medio Oriente y de la Amazonía. Fuiste, viste, te encontraste. ¿Qué prejuicios tenías, si es que tuviste, antes de ir a esos lugares y que fueron derribados por justamente estar ahí, por encontrarte con esos testimonios? Si tenés algún ejemplo que te haya marcado especialmente, por eso de ir y ver. Posso rispondere in italiano? Certo, io ti certo. tradurrò. Finita. Allora, no, più che pregiudizi, partirei proprio da una impostazione mentale, cioè non è un pregiudizio perché come giornalista... Vai. Más que prejuicios es propio como una impostación mental, porque como periodista... Come periodista c'è sempre una grande curiosità di viaggiare, però c'è sempre questa idea di fondo che noi siamo nel mondo giusto e andiamo a raccontare qualcos'altro. Hay siempre una gran gana como periodista de viajar, pero también hay una impresión de que nosotros los periodistas somos los que estamos en el mundo justo. Y encima siendo italiano, esto lo agrego yo, más justo todavía. Y lo que necesitan son los otros, que les contemos lo que pasa. Invece andare in questi posti ti fa capire come sei tu che devi imparare qualcosa, perché ho trovato delle culture, dei modi di vivere, come dicevo anche dei modi di essere chiesa, che sono una ricchezza enorme, che hanno insegnato a me qualcosa, e non solo come giornalista, ma anche, come dicevo, come uomo, come cattolico. En cambio, la actitud es la de ir como una esponja, es que va y a los lugares donde va absorbe todo lo que ve y aprende de toda la gente que ve. Es el periodista que antes se puede formar un montón por papeles, por cosas, por documentación, porque todos estos periodistas que tenemos aquí previamente se documentan un montón de ir a los lugares, pero no hay como ir, ver y aprender, como aprendió Salvatore, de los iraqueños, del monje de Italia, de aquel lugar de Italia, como aprendió de los indígenas en el Amazonas. Eso habla de me permito decir, de una gran amplitud de corazón que tiene que tener, y de mente, ¿no?, que tiene que tener el periodista y que nos enseña a lo mejor en las escuelas de periodismo. Sì, non aggiungerei altro, nel senso che, come dicevo, cioè, ogni viaggio, ma non è solo il viaggio, perché se no anche quei giornalisti che magari per questioni economiche o perché le testate non possono, non viaggiano, allora non sono giornalisti completi. Cioè, anche a Roma credo che bisogna avere questa mentalità, soprattutto trattando un tema come quello del Vaticano, che cioè, non è una cosa che si circoscrive all'Italia, cioè è uno sguardo veramente sul mondo, sul Papa che è il pastore della Chiesa universale. Credo che questo sia una condizione necessaria per chi si avvicina a questo mondo appunto della Chiesa, della Santa Sede, quello di avere una visione a 360 gradi e di capire come tutti siamo Chiesa, come in ogni posto del mondo cioè, ci sia appunto cioè, credo che passi da qui anche quella fratellanza di cui parli il Papa, cioè a partire proprio da questa idea. E noi come giornalisti vaticanisti siamo chiamati a trasmetterla, no? Come gli apostoli che
hanno diffuso, no? Che hanno trascritto il Vangelo, cioè noi con i nostri poveri mezzi e la nostra scarsa fede e tutto quello che è, però insomma dobbiamo provare anche noi ad essere dei canali giusti per trasmettere questo tipo di notizie. La Iglesia, como los vaticanistas especialmente, bueno, sí, ciertamente está en el Vaticano, pero es católica, es decir, es universal. Y entonces lo que necesita es culturarse, transmitirse, llegar a todos los lugares, y por eso hace mucho bien esa diversidad. Y me permito decir que hace mucho bien un Papa venido del fin del mundo, y que ojalá después sigan viniendo de otros fines, de otras periferias. Esto lo dije yo. Salvatore, ho detto che fa molto bene un Papa venuto dalla fine del mondo, e che magari nelle prossime giorni vengano da altre periferie, ma per un tempo non da Roma e da Italia. Grazie a tutti. Muchísimas gracias, Salvatore, a vos. Muchísimas gracias por compartir con nosotros, ¿no?, tu experiencia. Y ahora es el turno de otro amigo, también de Crónica Blanca, de otro amigo personal como Javier Martínez Brocal. También ahora es el turno de otro amigo de Crónica Blanca, de otro amigo personal también, como es Javier Martínez Brocal, español, viviendo en Italia, periodista, y bueno, pertenece a la agencia ROM Reports, a la agencia de noticias ROM Reports. Así que, Javier, gracias a vos por estar presente, por acompañarnos en este sábado, y te escuchamos. Un honor, queridísimo Federico Valls y Claudio. Como sabéis, la lección número 1 del periodismo es que las noticias empiezan por lo más importante y se deja para el final lo secundario. Esto es lo que ha pasado también en este encuentro. Hemos empezado hasta ahora con lo más importante, se ha dicho ya lo más importante, entonces ahora es el momento del ambiente, ¿no? Porque yo creo que no es una broma, porque yo creo que lo más importante lo han mostrado con las experiencias. Yo me acuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad se nos decía que la verdad no es un qué, sino un quién. La verdad es una persona. Y por eso la verdad se transmite muy bien con historias. Y escuchando pues las historias pues de Valentina, de Cristian, de Beta y de Salvatore, la verdad es que se transmite mucho más que con cualquier concepto teórico, ¿no? Yo quería decir que, bueno, pues que es un honor conocerles, es un honor estar con ustedes, que les honra dedicar un poco de tiempo a reflexionar sobre la profesión, que la pandemia, la crisis y las fake news han convertido nuestra labor en este momento histórico, que es el que nos ha tocado, en una labor muy delicada, y que es el mejor momento para ser periodistas, porque es el momento en el que es más necesario ser periodistas. Hay un periodista español que se llama Iñaki Gabilondo, que decía que, hablando ahora de la inundación informativa, ¿no?, de la abundancia, la sobreinformación que tenemos, ¿no?, que cuando llega una inundación, lo más importante es encontrar agua potable. Y efectivamente, ahora que estamos con redes sociales, internet, con datos continuos por todos lados, creo que el esfuerzo de cada uno de nosotros, de los que me estáis escuchando y de los que han hablado, es el ofrecer agua potable, ofrecer información que de verdad sea útil, ¿no? Lo que está en juego, pues sí, efectivamente, es que no nos engañen, es decir la verdad. Lo que está en juego es la libertad de las personas. Yo creo que es importante recordarnos que si no hacemos bien nuestro trabajo, perdemos la libertad y hacemos que las personas pierdan la libertad. Me acordaba cuando pensaba en esta idea de, Claudio se acordará porque vino también a Panamá con todos nosotros, del encuentro que tuvo el Papa en Pacora, en una cárcel para menores de Panamá.
es siempre divertido cómo el Papa va donde uno no se lo imaginaba. Estamos en la Jornada Mundial de la Juventud, las calles están llenas de jóvenes y el Papa fue a ver a los jóvenes, y ahí está Lucas con su camiseta de la JMJ, y el Papa fue a ver justo a los jóvenes que no podían salir a la calle para vivir la JMJ. A los 400 chicos y chicas, había sobre todo chicas, chicos, luego algunas chicas de otro penal, y a mí me emocionó cuando el Papa entró en ese patio y empezaron a cantar: esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa. Estaban todos con el mismo corte de pelo, con unos jeans y con una camiseta blanca, todos iguales, y repetían: esta es la juventud del Papa. Y el Papa se quedó parado, se detuvo y les miraba, de ver. Ahí el Papa les habló de algo que para nosotros los periodistas es muy importante, ¿no? La cultura del adjetivo, cuando repetimos adjetivos sin comprobar si son ciertos, los prejuicios, ¿no? Los prejuicios que podríamos tener en relación con las personas que están dentro de un penal, en ese caso, ¿no? Y ahí uno de los chicos que le saludó, uno de los que hicieron su testimonio, le contó su historia, o sea, cómo había llegado hasta allí, ¿no? Y entonces le contó cómo había tenido, pues, una familia muy violenta, la ausencia de un padre en familia, cómo, bueno, la situación que había atravesado y cómo se fue deslizando poco a poco hacia la delincuencia. Y acabó con este chico, a mí, yo debo decir que de la JMJ de Panamá, de memoria no me acuerdo de ninguna frase del Papa, pero me acuerdo de una frase que dijo este chaval, que era: Santo Padre, no puede imaginarse, no soy capaz de expresar la libertad que yo siento en este momento. O sea, hablando cara a cara con el Papa en esa cárcel durante la JMJ, este chico experimentó un momento de libertad. Y digo, oye, ¿qué tiene que ver la libertad con lo que si está aquí encerrado? Fue un momento de libertad porque era un momento de verdad. Porque con la mirada del Papa, él consiguió verse de verdad como él era, sin prejuicios. Y se mostró a nosotros, o al menos a mí, yo conseguí verlo, pues, no como un chico que estaba en una cárcel, sino como quien era de verdad. Yo creo que este es el poder del Papa Francisco. Esto es uno de los logros que quizás no pasará a la historia, pero que yo he experimentado. Nos ha enseñado a ver una dimensión de la realidad que a mí se me había, que yo no sabía ni que existiera, ¿no? Sí, ven y verás. Luego ya se fue el Papa y una periodista de Panamá que estaba allí se quedó haciendo entrevistas, que es el privilegio que muchas veces nosotros no tenemos. Vamos detrás del Papa corriendo y habló con él. Y entonces le contó su historia, que les ahorro, y contó lo que había hecho, etc. Y luego acabó diciéndole una cosa: ¿sabes lo que he aprendido? Que ¿sabe una cosa? Robar lo puede hacer cualquiera. Cometer un delito, pues tampoco hay que ser muy valiente para cometer un delito. Casi lo puede hacer cualquiera. Y decía este chico: el verdadero coraje se manifiesta atreviéndose a recomenzar y pidiendo perdón. Y yo quiero recomenzar. Después fue otro momento de verdad que arrancó el Papa. Bien, encuentros como este nos tienen que ayudar a regresar a back to the basic, a regresar a lo fundamental. Es importante recordar que no solo estamos rellenando páginas. A veces el jefe te pide: oye, mira, me tienes que alargar este artículo, me tienes que alargar esta noticia o me tienes que recortar. No estamos rellenando páginas o minutos de televisión, sino sembrando para que la gente sea libre. Y otro de los consejos que me dieron en la universidad era: yo tengo que leer para ser buen periodista. Y entonces uno de los profesores dijo: tienes que leerte Shakespeare. Léete todo Shakespeare y allí tienes todo lo que puedes contar y todo lo que va a pasar. Y el otro día, por casualidad, leyendo una cosa de Shakespeare, decía que las historias las cuenta el corazón. De lo que hace falta para ser buen periodista yo creo que esto ayuda a lo de ver, lo de abrir los ojos te agranda el corazón. Tener corazón. Yo creo que los cuatro que han hablado antes de mí se veía que tienen gran corazón. Luego yo lo he experimentado también. Y muchos de ustedes son comunicadores católicos.
Entonces, el pecado original de los comunicadores católicos es pensar que basta ser católico para ser buena persona o que basta tener buenas intenciones para contar buenas historias, ¿no? Entonces, no, lo que hace falta es trabajar muchísimo. Yo creo que el ven y verás, lo que nos está diciendo el Papa es que tenemos que sudar las noticias, que no basta, bueno, pues sí, bueno, aquí buenas intenciones y buenos propósitos, sino que hay que sudar. Si no estamos agotados de ser periodistas, no somos buenos periodistas. Se entiende lo que quiero decir. Si no llegamos cansados a casa y con los zapatos sucios, no somos buenos periodistas. El periodismo en televisivo, esto Valentina lo sabe perfectamente y también Beta, que ha trabajado en televisión, no es solo contar lo que pasa, sino que la gente lo experimente, ayudar a la gente a experimentarlo. Por eso nosotros no podemos llevarles a experimentar lo que no es verdadero, no podemos llevarles a simplemente repetir declaraciones. Otra de esas frases que se cuentan en todas las facultades de periodismo, ¿no? Hacer periodismo no es escribir este político dice que llueve y este político dice que no llueve, sino abrir la ventana y mirar si llueve o no llueve y decir quién de los dos está mintiendo. Yo creo que de todo esto nos está hablando el Papa, también nos está hablando de la selección, que toda experiencia personal, esto lo explicaba también el arzobispo de Milán, Mario Delpini, como toda experiencia personal, contar una experiencia implica seleccionar. A ustedes les habrá pasado también cuando cuentan un evento periodístico a personas que habían estado allí, que lo leen y dicen, pero ha sido otra cosa, o sea, aquí ha sido mucho más, o sea, siempre yo lo habría contado de otro modo, habría contado otras cosas, porque ser periodista significa seleccionar, y ahí está nuestra responsabilidad y ahí es donde nos lo jugamos, ¿no? En seleccionar bien, de modo que lo que digamos sea una ayuda constructiva y no una manipulación interesada. Creo que en ese seleccionar el Papa nos da otra clave y una clave muy original en el mensaje. Yo tengo que confesar una cosa que voy a escandalizar un poco, que es que no me gustan nada los mensajes del Día de las Comunicaciones Sociales. Entonces, se me hace siempre un poco cuesta arriba. Pero este siempre tienen algunas perlas y entonces luego vale la pena leerlo, luego me alegro cuando los leo, pero cuando me llegan digo, no, otro año el mensaje de las comunicaciones sociales, a ver, y entonces este año lo que me ha gustado es cuando el Papa habla de mirar con benevolencia, mirar con cariño la realidad. Yo creo que esta es otra de las claves para hacer buen periodismo. Antes hablamos de tener buen corazón, mirar con benevolencia, mirar con cariño. Yo creo que ese es el punto de partida para los periodistas, mirar con una objetividad cariñosa, mirar con simpatía todas las cosas honestas. No significa luego decir que estamos en un mundo feliz y que todo el mundo es bueno, pero que el modo de afrontar la realidad sea con simpatía. Una vez le pregunté a Benedicto XVI qué virtudes aconsejaba a un periodista católico. Estábamos en una audiencia de la que hablaba antes Elisabetta en la biblioteca del Papa, y el secretario Georg Ganswein, cuando yo le dije, Santidad, ¿qué virtud aconseja a un periodista católico? Me tomó por un brazo y me acompañó hacia la puerta, me dijo, grazie, grazie. Y Benedicto dijo, no, dos virtudes, la paciencia y la sinceridad. La paciencia, luego ya se acabó el diálogo, se acabó ahí, ¿no? Pero la paciencia como el saber esperar, el no tomar conclusiones apresuradas, la verdad no es un quién, la verdad es un quién, quiero decir, la verdad no se entiende inmediatamente, la verdad no está hecha de prejuicios, no está hecha de primeras impresiones. Entonces, la paciencia, yo creo que es un consejo también que define mucho a Benedicto XVI. Luego la sinceridad, que no es solo decir la verdad, sino también decir que me he equivocado, decir sinceridad de preparar bien una noticia, sinceridad de contar cuáles son las fuentes con las que he hablado y las fuentes con las que no he podido hablar. La sinceridad. Paradójicamente, cuando Juan Vicente Bo hizo la misma pregunta al Papa Francisco, acordémonos, ¿no? Benedicto XVI, paciencia y sinceridad. Papa Francisco, ¿qué virtudes aconseja a un periodista? Dijo dos virtudes: no perder detalle y contarlo todo. Se ve que es como más sanguíneo, ¿no? O sea, no perder detalle, estar atento a todo
y contarlo todo. Que está también pues, muy relacionado, ¿no? Yo creo que la clave es sembrar humanidad. Y como la mayoría de los que nos ven son latinos, yo creo que en Europa un poco lo que hemos perdido es esta carga de humanidad. Yo creo que ahí los periodistas de América Latina pueden aportar muchísimo. Yo creo que eso vosotros lo tenéis en el ADN y a nosotros un poco se nos está olvidando, ¿no? Aportar humanidad. Y esto es lo que obviamente deseo a los comunicadores de Crónica Blanca. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier, por tus palabras, por estos testimonios, por estas anécdotas que siempre enriquecen y nos ayudan, ¿no?, a entender mejor, a darnos idea. Ya te imagino, yo ya te estaba viendo cuando te invitaban a salir de la biblioteca, así que muchísimas gracias. Javier, te quería preguntar, vos hablabas de ofrecer agua potable, ¿no? Un poco esta analogía que vos hacías al principio, esta pintura, esta figura del agua potable que uno ofrece en las noticias, en lo que comunica. Ahora, siempre un gran debate es, bueno, frente a tanta oferta de agua potable también, ¿por qué elegir la nuestra, ¿no? ¿Con qué criterios? ¿Cómo? Y sobre todo que estamos en unos años en donde también hay no hay como una verdad, ¿no? Todo es bastante relativo. Entonces, ¿cómo se trabaja eso? Ustedes como agencia de noticias para ser competitivos, también reconocidos, pero fiel a esos principios, a esos valores que menciona el Papa y que estabas mencionando vos. Yo te voy a decir que en general en la profesión a lo mejor he tenido mucha suerte, pero no he encontrado personas que trabajan con esos criterios, ¿no? O sea, que dedican muchas horas a intentar entender lo que está pasando y explicarlo. Creo que lo importante es dedicarle mucho tiempo, o sea, no pensar que las cosas se han entendido inmediatamente. Me parece que lo que puede distinguir la información que da un periodista que tiene una visión de la vida abierta a la trascendencia, aunque no necesariamente trabaje en un medio confesional, es el dar esperanza. O sea, que en las noticias, si por ejemplo escuchábamos a Valentina, ¿no?, hablar sobre la cuestión de los abusos, que es terrible, o a Beta hablar sobre las guerras, ¿no? Y entonces el modo de describir estas situaciones no era un modo que bueno, pues que ya no hay nada que hacer, sino están contándote objetivamente el problema, pero te están te están mostrando también vías de solución o por dónde se podría resolver. Yo creo que eso es lo que debe caracterizar nuestra objetividad. La objetividad no es decir lo que pasa, no hay una objetividad del periodista católico o del periodista que tiene una visión trascendente de la existencia distinta del periodista que no la tiene. Creo que lo que nosotros aportamos es la esperanza. La verdad no se toca, lo que podemos meter es un poco de esperanza. Excelente. Muchísimas gracias, Javier, a vos también. Ya vamos cerrando porque el tiempo pasó y pasó muy rápido. Eso es un sinónimo de que también la estábamos pasando muy bien en esta mesa de grandes colegas, de grandes personas. Y para ir haciendo un cierre, le voy a pasar la palabra a Lucas Di Marco para que nos marque y nos señale los principales puntos de este enriquecedor conversatorio. Lucas, ¿estás por ahí? El audio. ¿Ya? Sí, bien. Que decía que voy a tratar de quedarme con algunas oraciones y frases que han sido
muy importantes, muy claras, y que también a los ojos de casi los 60 años después del Concilio Vaticano II, donde hay un decreto, ¿no?, de la intermirífica, ¿no?, que uno yo me había puesto a rever, veo que todo lo que figura allí hoy, 60 años después, está vigente, ¿no? Eso, lo que los padres hablaban en su momento, los invito también a que lean y reflexionen, también se hace presente hoy en esto de ojos y oídos abiertos, ¿no? Para escuchar al que sufre, para escuchar al que lo necesita, para escuchar a esa persona que salimos al encuentro, ya sea por la vocación o por la decisión que hemos tomado en nuestra vida, ¿no? La verdadera información es la de ir y ver, gastar la suela de los zapatos y, si fuera necesario, quemarlos también, ¿no? Quemarse la suela de los zapatos para ir al encuentro del necesitado o del que sufre. Cuando uno va y mira, luego todo cambia, ¿no? La información, los datos pasan a tener nombre, a tener apellidos, a tener rostro, ¿no? Eso nos ayuda a encontrar con la humanidad de la persona, ¿no? Cuando uno comunica, cuando uno escribe, no solo está haciendo eso, sino que está sembrando humanidad. Lo que está haciendo es que la gente sea libre, ya sea porque sufre, porque pasa una necesidad, o porque tan solo necesita ser escuchado, ¿no? Como ese joven que quizás nadie fue a entrevistar o nadie se preocupó por su vida en una prisión, sino que el Papa, en un contexto de Jornada Mundial de la Juventud, fue a buscar al que no podía salir. Lo importante de comunicar es poder oír, y oír con el corazón, ¿no? Poder estar ahí, ver lo que decía Salvatore, lo que he visto y oído, entró primero en mi corazón antes que en la publicación. Cómo eso, el ir, el ver, el escuchar, el estar, hace que el corazón de la persona cambie, y una vez modificado eso, uno poder escribir desde allí. Y para cerrar esto, ¿no? Es importante en tiempos de pandemia, en tiempos donde hay mucha información a quienes la leen y también los que las producen, ¿no? La verdad no es qué, sino quién, ¿no? Cuando uno lee información que vuelan números por aquí y por allá, es importante saber que atrás de esos números hay rostros de personas que sufren, hay rostros de personas que mueren, hay rostros de personas que también son felices, ¿no? En esto de comunicar, no sé, la Jornada Mundial de la Juventud, se juntaron millones de jóvenes, bueno, esos millones también son quienes, ¿no? Que trabajan, que asisten y que están. El mensaje arrancaba con esto, el vengan y lo verán, que es muy importante, pero creo que también es importante lo que está escrito un poquito antes de ese vengan y lo verán, en la Sagrada Escritura, ¿no? En Juan, que cuando Andrés y Juan le dicen, maestro, ¿dónde vives?, él le dice, vengan y verán, ¿no? Ojalá que podamos quedarnos con eso en nuestra vida, cuando uno comunica, que lo que uno informa también es algo que uno vive. Es importante, ojalá que todos, antes de hablar, antes de pasar o dictar o cantar o escribir un número, podamos ir, ver, conocer y ponerle rostro a ese mensaje que uno hace. Que bueno, agradezco a todos por el valioso tiempo, los testimonios, y bueno, esperamos encontrarnos pronto. Muchísimas gracias por este resumen, por marcarnos las ideas principales. Y ahora sí, para el cierre de este encuentro, unas palabras del padre, Claudio, que nos ha convocado en este día.
Todos saben que hablo mucho. Allora, una palabra che predominò prima parlerò ai vaticanisti e parlerò in italiano e dopo chiederò che si mettano la faccia a quelli della squadra di Cronaca Bianca e parlerò anche a loro. E ai vaticanisti una parola che avete parlato quasi tutti è stata cuore. E dal cuore viene due cose, vengono tante cose, ma oggi la gratitudine a voi, a tutti voi. Vi conosco, alcuni un po' più, alcuni da molti anni, essendo che siamo giovanissimi, molti anni, e altri da poco tempo, ma basta un caffè e pochi minuti per rendersi conto per noi che per la propria professione siamo un po' abituati a quelli che si mettono in rialzo, dei protagonisti, la mancanza di accessibilità che abbiamo i preti, i papi, i cardinali, i vescovi, i politici. Voi giornalisti siete tutti a portata di mano. Voi siete stati tutti per me, che sono un povero prete venuto dalla fine del mondo, a portata di mano per aprirmi la vostra professionalità e innanzitutto il vostro cuore. E questo è una cosa che ringrazio moltissimo. Non fare carriera è una cosa che non solo se il Papa ce la dice ai preti, perché sennò sempre ci calpesta ai preti. Non fare carriera, voi... No hacer carrera es algo... voi avete fatto, ho sentito a Andrei, voi avete fatto una carriera bellissima di essere pronti a rispondere, benché non siamo la CNN, né la Reuters, siamo una piccolissima cronaca. ¿Lo hago entonces? Cronaca dalla fine del mondo. Allora ringrazio quella accessibilità e spero che benché mi conoscete di più, ci conosceremo di più, vi possa ringraziare questo con la vostra presenza personale nell'Argentina l'anno prossimo forse, no? Essendo tutti qua facendo una grande festa perché quello che deve venire alla sua patria non deve, se vuole viene, ma ci piacerebbe tanto, venga con tutti voi e facciamo la grande festa della portata di mano che vogliamo fare tra tutti gli argentini e con voi. Grazie dalla vostra professionalità, ma innanzitutto grazie dalla vostra accessibilità e cuore. E perdono per le mancanze tecniche che le avete visto tutti. No me hanno messo quelli di Cronaca Bianca, los de Crónica Blanca les hablo en español. Gracias por haberme ayudado. No ha sido una semana fácil para mí. Obrigado per il vostro aiuto, Andrei. No ha sido una semana fácil para mí, ni será la que viene probablemente. Y entonces sin María Virginia, sin Tommy, sin Andrei y sin un montón, sin Lucas, sería muy difícil. Hubiese sido casi imposible. Así que gracias de corazón a los vaticanistas y a los cronistas blancos de la Argentina y de Brasil, de Latinoamérica. Y nos vemos pronto, cuando Dios quiera, en cualquier lugar del mundo y el año próximo, Dios mediante, en la Argentina. Que tengan un hermoso domingo y pedí por favor, le agradezco especialmente la presencia, había bastante gente, pero hay un padre que es un cura, este sí que es un cura influencer de verdad, el padre Jorge Reunado, es cordobés y es un gran influencer aquí en la Argentina. Fíchenlo los vaticanistas, Jorge Reinaldo, ya lo han fichado seguramente. Y Jorge es un trabajo maravilloso
y quería como, a veces dicen que entre nosotros los argentinos y entre los curas no nos agradecemos ni nos queremos, que manifestarle nuestro cariño y nuestra gratitud al padre Jorge por el bien que hace fundamentalmente a tantos jóvenes. Y basta, no hablo más ni con el corazón ni con la boca. Hasta pronto. Y hacemos la selfie con las manos o saludando. Muy bien. Gracias. Virginia, vos cerrá todo, ¿no? Yo me voy a la parroquia. Gracias.